a continuar con la exposición de la palabra del Señor. Hoy invito al pueblo a trasladarnos al libro de Génesis, capítulo 22. Retornamos a Génesis, capítulo 22. Yo voy a leer el primer verso y ustedes leen el siguiente. El mensaje para este día, aunque en la Biblia dice Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, pero le hemos puesto una fe probada en el fuego. Una fe probada en el fuego. Vamos a ver de qué se trata. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ustedes. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ustedes. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y dijo: ellos van juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por el mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, su hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Camuel, padre de Aram, Gezer, Azo, Pilas, Ligará. y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, todos. Y su concubina, que se llamaba Reúma, León,
acá. Hasta allí la lectura, mis amados hermanos. Tomen asiento. A ver, hermano Mario, ayúdeme con esto. Bien, amados hermanos, tenemos un capítulo de 24 versículos muy interesantes. Ya ahora vamos a ver sobre un caso que normalmente también le ocurre a ciertos miembros o casi a la mayor parte de los miembros de una congregación. Estoy hablando de congregaciones general a nivel mundial, de las que verdaderamente sirven a Cristo. Hermanos, la prueba es algo que tiene que venir sí o sí al creyente. Mire que no digo al cristiano, al creyente. ¿Por qué? Porque es en base a las pruebas donde Dios va a ver si verdaderamente la persona es un hijo de Dios, sí o no. A veces han venido cristianos, y ahora sí me enfoco en esta congregación, creyentes que han venido a esta congregación. Estuvieron bien en el arranque. Todo iba bonito, eran personas con harto júbilo a la hora de cantar las alabanzas. Pero cuando llega la prueba en el diario vivir, ¿qué hacen muchas personas? Se van. No soportan las pruebas. Pero Dios usa este método ¿para qué? Para verdaderamente pulir a cada uno de los creyentes que llegan a la congregación. Porque es necesario que el creyente padezca pruebas, hermanos, porque si no, ¿cómo va a ser formado en su carácter? Por eso, amados hermanos, hoy vamos a ver un caso de un hombre que fue probado tan duramente, hermano. Tan duramente, hermano. Y por estas pruebas es que llegó él a moldearse de tal manera que Dios lo llama el Padre de la fe. Por eso, amados hermanos, ¿qué haría usted si llega a ser probado de una o de otra manera, de una manera muy fuerte, hermano? Se retira, se va, ya no quiere servir al Señor. Pues vemos en este caso, hermano, que, mire, Abraham era necesario que su prueba sea pasada por el fuego, hermano. Una prueba durísima. ¿Por qué decimos por el fuego? Porque el fuego representa el ardor y el dolor del sufrimiento. Si nosotros vemos en su contexto de este capítulo, Abraham venía de hacer un pacto, oiga, de no agresión. ¿Con quién? Con Abimelech. El capítulo 21, Abraham hace un pacto con Abimelech, rey de Gerar. Amados hermanos, mire el contraste del capítulo 21 con el capítulo 22. Mientras en el capítulo 21 Abraham está estableciendo un pacto de paz, tranquilidad con Abimelech, al final de este pacto Dios le dice a Abraham, y le dice a Abraham en el versículo 1, mire qué le dice: heme aquí. Dios lo llama: Abraham, heme aquí, Señor. La primera pregunta que salta sobre el versículo 21 es un llamado y una respuesta que no se hace esperar. Abraham siempre estaba dispuesto a servir al Señor, pase lo que pase, pero no contaba con algo tan duro que el Señor le iba a pedir más adelante. Amados hermanos, entendamos que la vida del cristiano va a ser durísima de ahora en adelante. Cuando digo el cristiano, estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Tendremos problemas durísimos aún en nuestras casas, hermano, por la causa del Señor. Abraham le contesta: oiga,
Rápidamente, heme aquí, Señor. Esperando que el Señor a lo mejor le iba a decir algo que no le iba a ser tan difícil a él. Pero si nos trasladamos al versículo 2, dice, mire, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Mire, ¿a dónde lo ataca el Señor? En el ser que más amamos. Este es para cada uno de nosotros. En el ser que más amamos. Mire lo que le dice. Y vete a tierra de Moriah. Hasta allí todo bien. Todavía Abraham no sabía nada. Bueno, Señor, está bien, yo obedezco. Cuando llega esta frase, y ofrécelo allí en holocausto, casi cae como condorito, hermano. Era algo que no esperaba. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le llama a sacrificar a su hijo? ¿Qué haría usted, hermano, Dios llamándolo a hacer tal cosa? Hermanos, aquí vamos a aprender cosas muy interesantes. Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Antes de la petición, Abraham estaba dispuesto a obedecer. Pero a pesar de la magnitud de la solicitud que Dios le hace, mire, Abraham le genera dolor. Cuando le digo genera dolor, no le está diciendo a Dios no lo voy a hacer, sino que rápidamente fue golpeado en lo más profundo de su corazón. Y es la pregunta que el Señor le hace hoy día. ¿Estarás dispuesto a sacrificar a tu hijo por mí? ¿A tu esposo, a tu esposa por mí? Y es la pregunta que el Señor les hace a todos hoy día en esta mañana. ¿Estarán dispuestos? A Abraham se le llamó a sacrificar. Sí saben lo que es sacrificar, ¿no? A degollar a su hijo, llevar un cuchillo y el mismo padre. ¿Qué dice usted? ¿Tendría el valor para hacer algo así? Póngase en los pies ahorita de Abraham, hermano. A su hijo que tanto ama. Y trátelo de degollar en sacrificio al Dios Todopoderoso. Es difícil, es durísimo, no es fácil. Y encima, no es que Abraham tenía por lo menos 4, 5, 6 hijos para decir, bueno, ya pierdo uno, me quedan por lo menos 4. Era el único hijo que, encima de haber sido el único hijo, era el hijo que tan difícilmente lo tuvo. Tuvieron que pasar 25 años de una promesa para poder tener. Abraham sufrió tanto para tener ese hijo, para que ahora tan fácilmente le digan sacrifícalo. Hermanos, hay que comprender algo. Dios no va a probar al hombre más de lo que no pueda soportar. Y esto lo debemos de tener claro. Pero las pruebas de Dios a veces, hermanos, nos golpean de tal manera que nunca nos imaginamos. Pero dice la palabra que es mejor obedecer. Para nosotros, muchos de nosotros que somos padres, que por causa de nuestros hijos o de nuestros familiares no queremos sacrificar nada para la gloria del Señor, hermano. Le está hablando a usted y me está hablando a mí en esta mañana, hermano. Si tú dices que me amas, tienes que estar dispuesto a obedecer mi palabra, dice el Señor. Y lo que Dios a veces nos pide va más allá de nuestro entendimiento, hermano. ¿Quién se iba a imaginar que Dios le iba a decir a Abraham, oye, degolla a tu hijo y entrégamelo en sacrificio? Nadie. Pero le cayó como balde de agua fría, pues esto a Abraham. Y ya se imagina usted la magnitud del dolor en su corazón. Ese hombre tiene que haber llorado. Porque era una situación tan dura. ¿Obedezco a Dios? ¿O sigo a mi hijo? Y es la pregunta que hoy Dios le está haciendo a cada uno de ustedes esta mañana, hermano. ¿Qué elige usted? Y muchos todavía aquí elegimos a nuestras familias antes que a Dios, hermano. Aquí decimos en la congregación, sí, yo elijo a Dios, pero mentira, siguen eligiendo a sus familias. Le mienten abiertamente a Dios, hermano.
No, hermano, no haga eso. Porque la persona que usted está eligiendo hoy, más que a Dios, Dios se la puede quitar el día de mañana. Recuerde que Dios es el dueño de cada alma, hermano. Dios decide si hoy vive, mañana muere, hermano. Así que no haga eso, hermano. Nunca ponga a su familiar por encima del Señor, hermano. No lo haga. Porque todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, es gracias a Él. Nada lo hemos obtenido por nuestra propia cuenta. Amén, hermano. Amén. Hermano, esto lo hemos clasificado en varios puntos. Mire, aquí lo primero que hay es una prueba de fe en este gran capítulo, hermano. No lo voy a leer versículo por versículo porque se nos va la hora. Pero hay una prueba de fe. Hermano, cuando Dios nos permite las pruebas en nuestras vidas, es para medirnos también cuál es el grado de fe que tiene usted o tengo yo. Muchas veces aquí en la congregación cantamos, respondemos. Cuando alguien nos dice, y yo vivo en fe, y nosotros, amén, amén, vivimos en fe, pero solamente es un grito. Dios no quiere solo un grito. Dios quiere que pongamos en práctica esa fe, hermano, que la demostremos con hechos. Ahorita, en esta ocasión mismo, estamos aquí reunidos, se produce una balacera allá afuera. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Directamente se distrae a intervenir allá afuera? ¿O va a estar pendiente de la palabra del Señor, hermano? ¿Qué dice usted, hermano? Nosotros nos distraemos tan fácilmente, hermano, que dejamos a un lado a Dios por ver lo que pasa allá afuera, hermano. Recordemos cuando en la película de Moisés la muerte pasaba y uno de los que estaban en la casa de Moisés le dijo, voy a ver, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué le dijo Moisés no lo hagas? Porque donde abría la puerta, la muerte lo tocaba a él. Eso nos da una gran enseñanza, hermano. No seamos curiosos. Porque la curiosidad, dice el dicho mundano, mató al gato. Sí, hermano. A veces, hermano, Dios nos puede probar de diferentes maneras. Estamos ahorita conectados ante el mensaje. Y ahorita puede ocurrir algo allá afuera que ustedes y se desconectan de la palabra del Señor. Hermano, una distracción me hace perder la bendición del Señor, hermano. La palabra es tan poderosa que al yo distraerme, hermano, pierde su poder en mí. No es porque la palabra tenga menos poder, es porque yo no estoy dispuesto a escucharla a pesar de lo que ocurre. Por eso, amados hermanos, Dios nos mide la fe. A veces también hay necesidades materiales, alimentarias. Hay hermanos que no vienen por cuestiones económicas o alimentarias. Dios nos está probando para ver hasta dónde llega nuestra fe. Dios no nos ha prometido que a pesar de lo que nos pase, Él estaría siempre con nosotros, todos los días de nuestra vida, hasta el fin de la misma. Pero solamente es el que la cree, pues, hermano. Le funciona esto. Pero el que no la cree, la dirá simplemente por decir, pero no lo cree. Como hay mucha gente, hermano. Hoy mismo, los que trabajamos, perdemos el trabajo hoy día. ¿Qué hacemos? Nos vamos, nos retiramos. ¿Y dónde está la fe? El Señor nuestro Dios nos dice, a pesar de que todos te abandonen, yo te recojo, dice el Señor. Mire, hermano, todo lo que Dios nos promete y sin embargo nosotros no le creemos. Ahora imagínense lo que está viviendo Abraham en este instante, un momento donde su fe es probada. Pero Señor, no lo vemos a Abraham diciendo, Señor, mira, pero este hijo me costó 25 años esperar. Porque le dolió esperar, hermano.
Ya la duda comenzaba a invadirlos con el transitar de los años, hermano, tanto a Sara como a él. Pero a pesar de las circunstancias, se mantuvieron firmes. Sí, ellos menguaron en su fe. Hubieron tramos en que ellos menguaron en su fe. Pero esto no significa que dejaron de tener fe, hermano. Igualmente a nosotros nos pasa. Nosotros en ciertas ocasiones, dependiendo de las circunstancias, de los problemas que se nos presentan, nuestra fe tiende a bajar. Pero el problema es que la dejemos bajar a cero, hermano. Y por esa causa, hermano, muchos nos vamos. El que se va es porque ya su fe llegó a cero, hermano. Abraham, a pesar de lo que Dios le pedía, él se inclinó por el Señor. Finalmente lo hizo por el Señor. Ahora, sabemos que Dios no es un sacrificador de ídolos. Sabemos que Dios no es un sacrificador humano. Pero Dios lo probó de esa manera, hermano. Dios nunca iba a permitir que Abraham degolle a su hijo. Nunca lo iba a hacer. Pero era la forma de probarlo. Ahora, le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, ¿Dios no lo puede probar de esa manera hoy a usted? Claro, hermano. Por eso, hermano, un consejo que le doy: cuando usted tenga un hijo recién nacido, de entrada ofrézcaselo a Dios. Hay muchos padres que no lo ofrecen en el primer momento que el niño nace. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no lo hacen? Si es gracias a él que ese niño está en camino, que ese niño vino a este mundo. Sabio es el padre que alza a su hijo recién nacidito. Señor, te lo entrego a ti, Padre eterno. Tal como hizo Ana, el hijo es tuyo, Señor. Y así lo hizo ella, hermano. Ella lo entregó en el templo. Así es, hermano. Ella lo ofreció a Dios y lo cumplió, hermano. Por eso es que Dios la bendijo más. Es que las bendiciones llegan cuando nosotros le creemos a Dios. No es solamente con oración, como muchos creen. Muchos oran sin fe, hermano, y esperan recibir sin tener fe. ¿Cómo es esto posible, pues, hermano? La oración sola no cumple el propósito que uno espera. La oración tiene que ir acompañada de santidad y también de una fe genuina a nuestro Dios. Para que esta funcione. Si vemos Primera de Pedro 1:7, miren lo que nos dice la palabra. Que algún hermano lea esta porción, hermano. Lea. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Mira, hermano, lo que dice el versículo. Para que sea sometida vuestra fe a prueba, hermano. ¿Por qué es necesario ser sometida nuestra fe a prueba? Porque, hermano, esto nos va a llevar a un crecimiento de forma gradual, a tal punto que debemos estar en una posición que sea apropiada para nuestro Dios. Dice que es más preciosa que el oro. Hermano, se me vino en estos momentos a la cabeza, no sé cuántos habrán visto estas películas donde se encuentra un tesoro inmenso. Y muchos hombres cuando lo ven, ¿qué hacen estos hombres? Se vuelven locos. Se descontrolan. Miren, ¿y qué pasa con esta gente que se descontrola? Finalmente termina muriendo frente al tesoro. Lo tocaron nada más, pero hasta allí nomás llegó. Murieron, hermano. ¿Qué pudieron disfrutar de aquel tesoro? ¿Y a dónde se fue su alma? Todavía de allá para abajo. ¿Por qué? Porque mueren en avaricia, hermano. Miren nada más.
Pero el cristiano que tiene una fe verdadera, que es más valiosa que el oro, dice el Señor. ¿Por qué es más valiosa que el oro la fe? Porque gracias a esa fe nosotros vamos a poder llegar a tener vida eterna, lo que no puede comprar ni todo el tesoro del mundo. La vida eterna, el tesoro no lo puede comprar. Pero la sangre de Cristo sí lo puede comprar. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, amados hermanos, por eso es bueno entender esto, hermano. La fe que nosotros vivimos es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Por eso yo no entiendo muchos hermanos cómo se desviven por las cosas de afuera, hermano. Si eso no sirve para nada, hermano. Eso es temporal. Eso tiene un tiempo, más la fe durará para siempre, para toda la eternidad cuando estemos con el Señor. Mire la diferencia, hermano. Amén, hermano. Amén. Seguimos al otro punto. Miren, ve. La obediencia inmediata. Si vemos en el versículo 3, amados hermanos, Abraham miren lo que hace Abraham cuando escucha la orden del Señor. Se levanta muy de mañana. A pesar de que la prueba era durísima, Abraham no titubeó y no se quedó en la cama sentado. ¿Y ahora qué hago? Voy a sacrificar a mi hijo. Como a lo mejor muchos de nosotros lo hacemos, hermano. Nosotros en las dificultades a veces nos quedamos en casa, no es que... No, aquí es donde está la solución. Cuando buscamos del Señor, no es en la congregación, pero cuando buscamos del Señor genuinamente en este lugar, Dios nos escucha y nos respalda, nos ayuda, pero es cuando nosotros lo buscamos genuinamente, hermano. Ahora usted puede venir a la iglesia, pero a lo mejor puede venir, bueno, voy a ver al final si algo sucede en la congregación. ¿El Señor moverá algo? No, tampoco. Porque debe estar aquí con una fe genuina. No sé aquí cuántos estemos con, a lo mejor, por estar en el culto. No sé cuántos estemos aquí, hermanos, sí, desconectados. Porque, hermano, esto que les estoy hablando ahorita es una bendición para usted y también es una bendición para mí. Porque yo también estoy aprendiendo lo que estoy predicando. La fe no viene de nosotros, la fe viene del Señor. Y esta fe debe crecer cada día a medida que nosotros le vayamos pidiendo a Dios. Amén. Por eso dependemos de Él al 100%, hermano. Amén. Mire, Abraham se levanta de mañana, hermano, a cumplir con la voluntad del Señor. Esto es lo que nos está enseñando a nosotros la iglesia, hermano. ¿Quién se levanta usted de mañana, hermano? Apenas se levanta, ¿qué es lo que hace? Ya me imagino algunos. De mañanita. Idolatría. El trapo. El otro a vender. El otro a trabajar primerito. Que no es problema, no es malo. Pero es lo primero que debemos tener en nuestra mente. ¿Qué dice usted, hermano? Es lo primero. No. Apenas sus ojos se abren, Señor. Amén. Lo primerito, Señor. Mi Dios. Mi dueño. Mi dueño eres tú. Yo soy tu propiedad, Señor. Y te agradezco por este día que estoy recibiendo, Señor. Tú eres la fuente de mi vida, Señor. Para ti yo vivo. Para ti yo existo. No quiero otra cosa en este mundo que no seas tú, Señor. Esas deben de ser las palabras. ¿Qué dicen? ¿Lo estamos haciendo? Amén. Y es por lo que dijeron amén. Y eso es lo que a usted y a mí nos mantiene, mire, felices, con paz. A pesar de la tormenta estamos con paz. Amén. Pero ¿y qué pasa con los que no lo hacemos? ¿Qué pasa con los que primero cuando abrimos nuestros ojos? Mamá, café. No, señor. ¿Ah? Dios primero. Antes que el alimento, Dios primero.
Esto ya se nos tiene que quedar impregnado, hermano. Por eso que les ataco todas las reuniones esto, porque esto tiene que quedárselo, hermano. Dios primero. El resto viene después. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y esto tiene que quedársenos grabado. Abraham, a pesar de la dificultad, cogió y llevó a su hijo con todos los utensilios que tenía que llevar justo al monte Moriah, donde Dios le había dicho. Muy bien. Y para fortalecer este punto vamos a ver el Salmo 119, 60. Como el salmista también ante el Señor muestra su apresuramiento. Miren, 119 verso 60. Miren lo que dice: me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué le parece, hermano? Estamos en ese sentir, hermano. Esa es la pregunta del Señor. Estamos en ese sentir hoy. ¿Qué dice el pueblo? Pocos, amén. El salmista dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amado hermano, cada miembro de esta congregación, ahora sí digo de esta, no debe tener problemas. Y si los tiene, no debe de estar, dijo uno, cabizbajo con los problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, confiamos en Dios y nos apresuramos a servirle, Dios mismo nos va a fortalecer. Dios mismo nos va a dar la tranquilidad. Dios mismo nos va a dar la paz. Hermanos, cuando nosotros estamos preparados y se nos vuelve a presentar la dificultad que se me presentó hace un año, hace 2 años, yo ya estoy listo para saber cómo enfrentarla y cómo resolverla. Pero cuando yo no amo la prueba, nunca estaré preparado. Siempre me quedaré en el piso cuando sea tumbado por las dificultades del diario vivir. Hay hermanos que no se levantan. Sí, hay hermanos que se quedan en el piso y no se levantan. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor sin Dios. Pero a pesar, hermano, de lo que a mí Dios me haya quitado por mi desobediencia, yo tengo que seguir adelante. Tengo que demostrarle a las personas que yo amo al Señor y que por ese amor que le tengo voy a luchar por lo que un día tuve. Pero tiene que luchar, pues, hermano. Si no lucha, ¿cómo va a volver a conseguir lo que Dios un día le dio y hoy lo perdió? Las cosas no vienen fáciles. En esta congregación, las cosas no vienen fáciles. Por eso de ahora en adelante, todo el que pierda algo, le va a ser durísimo recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo que fácil tiene, fácil se va. Fácil se va. Porque, hermano, donde yo en el pastorado le falle a ustedes, hermano, Dios me saca y ya no vuelvo a poder ser pastor. Ya no puedo pastorear. Ya es difícil que vuelva a recuperar la misma posición en la que Dios me puso. Por eso el Señor me dice: Marco, cuidado. Cuidado, hermano. Hermano, no es fácil. Durísimo. El anciano, el cargo que Dios le ha dado, si falla, ya no podrá ser anciano. Ya no. Aunque él se vaya a otra iglesia, aunque en otra iglesia lo pongan como primer anciano, pero ya no es aceptado por el Señor, porque ya está hecho a la manera de él. Por eso, hermano, pónganle mucha atención a lo que estoy diciendo. Sí, hermano. Judas perdió el apostolado por un solo error. Miren, por un solo error perdió Judas el apostolado y nunca más lo volvió a recuperar. Y lo que es peor aún, perdió su alma por ese error gravísimo.
Amén, hermanos. Amén. Por eso a cada uno de mis hermanos que Dios les ha dado ministerio, aún de los que limpian, aún de los que arreglan los instrumentos, si fallan al Señor, Dios no los vuelve a usar. Así de simple, no los vuelve a usar. Otro ocupará tu lugar. Por eso es que a través de esta historia, hermano, Dios nos está enseñando hoy que probó a Abraham tan duramente porque era necesario ver cuán fiel era Abraham a Dios. Es que en las duras pruebas se ve la persona si es fiel o no, pues, hermano. Imagínense yo como pastor ahorita, confío en mis ovejitas aquí. Y vienen mis ovejas, me venden, allá está ese pastor, vea. ¿Cuánto me da? $20,000 le doy, pero dígame dónde está ese pastor. Allá está. Me entrego. Y si vuelvo a salir libre por alguna causa y vuelve el Señor a ponerme a pastorear, ¿qué dice usted? Vuelvo a poner mi confianza en las personas que me vendieron. Ya no puedo. No es que no los voy a amar, sí los voy a amar, pero ya se perdió lo más importante que era la confianza, hermano. Amén. Por eso lo peor que un hombre puede perder es la confianza de alguien. Por eso, hermanos, aprendamos a ser leales. Leales en todo tiempo. Primero a Dios y luego a nuestros hermanos. Amén. Esto es como un amigo, hermano. Cuando su amigo lo traiciona y le falla, ¿qué hace usted? Le sigue dando la confianza. ¿Sigue siendo amigo? Obviamente, si usted es cristiano, sigue siendo amigo, pero ya no confía. Amén. La confianza se pierde. Por eso es que Abraham tuvo que ser probado de esta manera. Y Dios se dio cuenta que Abraham, a pesar del dolor, estuvo dispuesto a entregarle su único hijo. Aunque tenía 2 hijos, Abraham, pues no. Pero ¿por qué dice la Biblia su único hijo? Porque era el de la promesa y estaba en el matrimonio. Ahora ya ven lo importante que es el matrimonio y la bendición del matrimonio. Sí. Por eso mismo la Biblia dice su único hijo. Y el mayor es Ismael todavía. Y llama a su único hijo al menor. Dios está siendo claro. Sí, hermano. Por eso, amados hermanos, Abraham era durísimo que tenga que entregar en sacrificio a su hijo. Encima, no era solo el hecho de entregarlo. Él mismo tenía que degollarlo, coger el cuchillo, cortarle el cuello. Imagínense la mirada tierna del hijo al padre y el padre con el cuchillo. ¿Ah? Póngase en los pies de Abraham, hermano. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Todo por cumplir la orden de Dios. Y hermano, muchos dejamos a un lado la orden de Dios por favorecer a nuestra familia. Ahí viene el problema de la familia. Ahí es donde la familia cae en maldición, hermano. El problema no es amar a la familia. No es el problema amar a la familia. Sino a qué precio estoy amando a mi familia. Al precio de dejar a un lado a Dios. ¿Qué dice usted, hermano? Y Dios a cada uno de nosotros hoy en día nos está probando de diferentes maneras, hermano. Hay muchos hermanos que dejamos a Dios a un lado por otras cosas de afuera. Sí, hermano. Y no nos pesa dejar a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le hemos perdido el temor. Le hemos perdido el respeto. Por eso, hermano, yo dije que ya me iba a ir, pero todavía no me puedo ir porque para mí es difícil irme, hermano. Yo no veo la valentía de los otros que se van, se desaparecen, están meses, 2 meses, 3 meses afuera y asoman y hacen el aterrizaje forzoso. Aquí llegué, hermano, aquí estoy. A los tiempos. Pensamos que es un hermano nuevo que nos visita y es el mismo. Entonces, mira, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Abraham, a pesar de todo, no estaba dispuesto a desobedecer a Dios porque él sabía lo que representaba desobedecer a Dios.
Por eso, amados hermanos, como iglesia debemos aprender que la obediencia está por encima de cualquier cosa. La obediencia a Dios, por encima de cualquier cosa, hermano. Ya de ahora en adelante todo el pueblo debe de caminar en una sola dirección como lo hacía la primera iglesia. Todos en un mismo pensamiento y un mismo sentir, en obediencia a nuestro Dios, hermano. Amén, hermano. Amén. Bien, pasamos al siguiente punto. Ahora viene la tensión, en el punto C, la tensión entre la promesa y el mandato. A ver, aquí dice el comentario que había una contradicción lógica. Dios prometió descendencia por medio de Isaac, pero ahora pedía matar. Abraham tuvo que confiar en el carácter de Dios por encima de su propia lógica. Y él dijo a su siervo, volveré. Abraham creía que sí era necesario. Dios resucitaría a Isaac para cumplir su palabra. A ver, posiblemente, aunque no de manera literal, lo dice y se concluye, que Abraham pensaba que, bueno, si ya le quitaba la vida a su hijo, Dios se la iba a levantar, porque Abraham sabía del poder de Dios, hermano. Pero Dios no iba a actuar de esa manera. Porque Dios es un Dios de amor. Nos pone las pruebas más duras, sí, pero no va a ser maldad. Dios no actúa con maldad tampoco. Que a veces permite la maldad en medio de nuestras vidas, porque a través de esas cosas nos va a ir formando y nos va a ir moldeando, es otra cosa. Pero Dios no es malo, porque en Él no hay pecado. Entonces, amados hermanos, miren, ¿cuál era la pregunta que se hizo Abraham aquí? Dios me prometió a mi hijo, me lo da y ahora me lo quiere quitar. Pero encima de eso, no solamente mi hijo, él me dijo y él me había prometido en el capítulo 12, me dijo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Y cómo es eso si va a matar al hijo de la promesa? Y ahora, y que nosotros pensamos de esa manera, hermano. Y ahora, nuestra mente lógica comienza a funcionar, hermano. Pero por encima de la lógica humana está la orden de Dios, la prueba de Dios, el pensamiento de Dios está por encima de los nuestros. Porque lo que Dios piensa siempre lo hace basado en la perfección que Él tiene. Nunca se va a equivocar. Es que Dios nunca le iba a matar al hijo. Pero usó ese mecanismo para ver hasta dónde llega la fe de aquel que se llamaba el padre de la fe. Entonces, amados hermanos, muchas veces de nosotros que decimos tener fe, no la cumplimos, hermano. No la cumplimos. Por eso el Señor nos está llamando, nos está incentivando a crecer en la fe de ahora en adelante, hermano. Como iglesia que somos, hermano. Nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Ya va a venir un feriado, hermano. Yo quisiera ver que el pueblo, hermano, deseche eso, hermano. Diga, de hoy en adelante, desecho toda esa basura. Y venimos a adorar al Señor. Yo quisiera escuchar, hermano, queremos que este feriado hagamos esto, hagamos esto. Pero hasta el sol de hoy nadie te dice nada. Pero si yo hubiera dicho el año pasado, bueno, el año que viene vamos a tener un paseíto por carnaval, me van a estar haciendo a fuego los hermanos. Verá que usted dijo que nos vamos a ir de viaje. Pero no me dicen, verá que es necesario que nos pongamos a orar. No me dicen eso, hermano. Verá que es necesario que estemos en ayuno y oración dentro de la iglesia. La carne todavía sigue dominando en nosotros. Por eso, amados hermanos, Dios nos está llamando a crecer en la fe, hermano. Cuando digo crecer en la fe, vamos a estar sedientos de este tipo de cosas de lo que hacemos aquí en la congregación, hermano, para el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos ahora en el feriado a buscar más del Señor, hermano? Amén. Pocos, amén. Quieren otros irse de viaje. Ahí me voy a dar cuenta en el feriado, hermano. Y ahí los vamos a tener anotaditos para mandarle con un avión al Señor. Mire esta lista, hermano, Señor.
hermanos, que no te aman. Hebreos 11, 17, 19. Hebreos 11, 17, 19. Mire lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe. O sea, la fe lo llevó a romper el dolor que tenía y decir, no, lo voy a hacer. Es la fe, hermano. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sí? Abraham creyó esto, hermano. Más se cree que lo pudo haber entregado también, aparte de la fe, por el creer de que Dios lo iba a levantar, pero Dios no iba a hacer eso, hermano. Dios no lo iba a sacrificar. Porque el sacrificio no es de humanos, el sacrificio era de animales. Y no todo tipo de animal, por cierto. Vemos en Levítico que son exclusivos los tipos de animales para el sacrificio. Aún en ellos, hermano. Amén, hermano. Bueno. Otro punto, el punto D. La fe en la provisión divina. A ver, queridos hermanos, aquí también entra bastante. Voy a leerles primero el comentario. Isaac pregunta por el cordero y Abraham responde con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Miren, Dios proveerá. Esa es la fe. Esa es la fe. La pregunta aquí para la iglesia el día de hoy: ¿qué pasa cuando estamos sin alimentos en nuestros hogares? ¿Qué hacemos, hermano? No tenemos dinero. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Cuál es su pensamiento en ese instante? Confiar en Dios. La pregunta es, ¿en verdad confiamos en Dios? Porque Dios aquí nos está haciendo una medición de nuestra fe, hermano. ¿Tenemos esa fe? Amén. Porque, hermano, es por nuestra fe que nosotros vamos a predicarle a los de afuera que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que la gente cuando nos ve, oye, pero este hermanito él nunca trabaja, ¿no? Pero tiene de todo. Ahora hay que averiguar cómo es que tiene de todo. Aquí viene la parte interesante. Hay pastores que tienen de todo, pero es porque sangran a las ovejas, pues, hermano. Las exprimen a las ovejas. Hay pastores que les tienen un sueldo definido a las ovejas. Encima las ovejas tienen que pagarle todos los lujos a estos pastores. Hay pastores que están dedicados a eso. Por eso ellos ven en la congregación, ven un negocio redondo. El mejor negocio para ellos es pastor. Sí. Hay pastores que son verdaderos negociantes, pero no son verdaderos cuidadores de ovejas. Estos pastores tienen de todo. ¿Será por fe? No, no. Y ahora también estoy entendiendo por qué el Señor no nos está dando dinero aquí en esta congregación. Porque, hermano, son varias preguntas que me he venido haciendo, hermano. Hermano, muy pronto la iglesia tiene que salir disparada. ¿Qué hacemos con un edificio aquí, hermano? ¿Ya se preguntó usted eso? ¿Qué hacemos con un edificio nuevo? El Señor viene y nos permite que lo levantemos hoy. Y a los 6, 4, 5 meses, ¡pum!, ya no podemos reunirnos. Prohibido a las iglesias. Tenemos que estar escondidos. ¿De qué sirvió gastar tanto dinero, hermano? Por eso el Señor, su iglesia no es el edificio, su iglesia son los que le aman y le obedecen y creen en Él. Esa es su iglesia. Por eso si vemos nosotros en las Escrituras, la primera iglesia, cuando ellos estaban verdaderamente escondiéndose, ¿dónde predicaban? ¿En edificio? No, Señor. Escondido en cuevas. Otros iban a estar en cementerios. En cementerios, hermano. Si yo me llevo a mis hermanos al cementerio a tener un culto,
Pero ¿qué dicen las escrituras de los primeros cristianos? ¿Ah? Los muertos allá al lado y ellos teniendo culto ahí, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Cuando nosotros oímos la palabra iglesia el día de hoy, lo primero que se nos viene es un edificio grande y elegante con una cruz encima. No es así la iglesia, hermano. La iglesia es un grupo de personas que aman y obedecen al Señor y están dispuestas a todo por el Señor. Por eso, hermanos, miren, Dios verdaderamente permite que Abraham demuestre si él cree en él, hermano. Porque así como Dios es nuestro creador, así como Dios es nuestro defensor, así también Dios es nuestro proveedor. Él nos provee de los hijos, como le dio a Abraham a Isaac, como le dio a cada uno de ustedes a los hijos que tienen, hermano, y a mí también. Dios es el proveedor de todo lo que tenemos. Hasta de la ropa que usted carga es el proveedor. No, si la compró mi marido. No, hermano. ¿Quién le dio el ser a su marido? Dios se lo dio. ¿Quién le dio el trabajo a su marido? Dios se lo dio. Hermano, todo lo que vemos le pertenece al Señor, hermano. Él es el dueño de todo. Por eso, hermano, no puede ser posible que cada uno de nosotros muchas veces no querramos venir a la iglesia, hermano. Es algo que yo no comprendo, no comparto. Nunca lo aceptaré porque yo no lo hago, hermano. ¿Está seguro que usted cree que Dios es su proveedor? De ahora en adelante, hermano, prepárese porque vendrán días malos donde el dinero ya no será útil. ¿Por qué cree que está listo ahorita ya la moneda virtual? Si no se están informando, hermano, no están en nada. La moneda virtual va a reemplazar la moneda física. Decía un investigador, el día que deje de funcionar la moneda física, el ser humano habrá perdido enteramente su libertad. Ya será controlado. Totalmente. ¿Qué va a hacer, hermano? Ya no hay platita. ¿Qué dirá usted? Me voy a otra nación. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ah? Ya no va a ser factible. Me voy a los Estados Unidos. Lo primero que le va a caer desde ya, una buena bomba atómica le va a caer allá. Que me voy a Arabia Saudita, que esos árabes tienen harto oro. No se váyase nomás y verá cómo lo persiguen y por ahí mismo ya lo van matando. Prohibido el cristianismo por esa zona. Ningún lugar sobre la tierra es seguro para el cristiano. El único lugar donde nosotros tenemos seguro es en Cristo Jesús. No hay otro lugar fuera de Él. Por eso, hermano, no abandonemos nuestra fe en nuestro Dios. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador, Él es nuestro proveedor. Siempre será nuestro proveedor. Un versículo que verdaderamente nos sustenta esto es Filipenses 4:19, hermano. Mire lo que dice. Mi Dios, Pablo dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Es que Dios suple en todo, hermano. Incluso hasta en la felicidad, hermano. Mire, existe tanto dinero en el mundo, pero el dinero no puede dar la felicidad, hermano. Pero Dios sí la da, pues, hermano. Cuando estamos en Cristo y nuestra pareja está en Cristo, oiga, el hogar se vuelve un
hogar feliz. Un hogar donde la paz es garantía, hermano. Los hijos vienen en paz, hermano. Pero cuando el hogar es de Cristo, hermano. Pero el hogar está dividido. El marido es cristiano y el otro es, bueno, medio cristiano, 50%. Realmente pelote, pues, hermano. Los dos tienen que estar sincronizados. Por eso, marido y mujer, los dos tienen que ser verdaderos discípulos del Señor para que la felicidad en el hogar sea al 100%. Ahí es donde podemos decir, Cristo habita en mi hogar. Siguiente punto. El papel de Isaac, punto E. El papel de Isaac. Isaac no era un niño pequeño. Podía haber resistido a un anciano de más de 100 años. O sea, oye, ¿qué vas a hacer? Pues me vas a matar. No, pues. Mire lo que pasa con Isaac. Sin embargo, se dejó atar. Oye, ¿sabe lo que me enseña esto? Que bajo la buena educación que Abraham le dio, aún ante la muerte, Isaac también fue obediente. Y esto nos da la figura de que Abraham representaba al Padre en el cielo e Isaac representaba a Jesucristo. Siempre así, callado al matadero. No dijo nada Jesús. Y es la misma figura. Jesús se dejó también atar en la cruz, clavar en la cruz. Isaac también se dejó atar. Mire, hermano, cómo se repite esto. En Abraham se estaba escribiendo lo que años más adelante iba a pasar con el verdadero sacrificio. Dios lo que estaba haciendo era mostrándole un anticipo de lo que iba a darse en el futuro, el rescate de la humanidad. Y justamente ese Cordero Santo, ¿de dónde iba a venir? De la línea de Abraham. Mira, hermano, cómo es Dios. Por eso, amados hermanos, el papel de Isaac era muy importante porque era la figura de Cristo representada en él. Fiel aún ante la muerte, hermano. Obediente a la palabra y a la voluntad de Dios a pesar de la muerte. ¿Qué dice usted, hermano? Obedeceremos a Dios a pesar de que nuestra vida puede estar en peligro, hermano. ¿Seguro? Cuando tenga decía el tremendo cuchillo ahí, reniega de tu Dios y la puntita aquí. Reniega o te lo clavamos el cuchillo. Solo en el momento se verá. Solo en el momento. Ahí se verá la fe que usted tuvo en Dios. Amén, hermano. Como que está aburrido este mensaje, ¿no? Ya veo mucho bostezo por aquí, Reprendo al diablo en las almas que están bostezando, porque esa es obra de Satanás, hermano. Hermanos, Isaac representa la figura del Hijo, la figura salvadora. Isaac estaba indicándole justamente a Abraham que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por causa de la humanidad. Por eso Abraham, hermanos, tenía que obedecer esto, porque esto iba a servir para las futuras generaciones, hermanos. No solamente da el papel del sacrificio que representaba en Cristo Jesús, sino también la importancia de preferir antes a mi Dios que a mi familia. Ay, hermano, esa es la pregunta que el Señor le hace hoy en la mañana. ¿Está dispuesto a obedecer primero a Dios antes que a su familia, antes que su trabajo? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Qué es más importante para usted? Pues yo lo invito, deje a su familia que no quiere servir al Señor, déjelo en la casa y usted venga. Déjelo en la casa, hermano. Porque donde usted se quede con él, hermano, le soy sincero, Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría, hermano.
Y no diga que no se lo advertí. Dios aborrece. Escrito está, hermano, que Dios odia la idolatría. Amén, hermano. Amén. Punto F. El límite del sacrificio humano. Mire. El límite del sacrificio humano. ¿No le di la referencia? A ver. Filipenses 2:8. En el anterior. Filipenses 2:8. La referencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Ah? Muy bien, hermano. Gracias, hermano. El límite del sacrificio humano. Punto F. Mire. El ángel detiene la mano de Abraham. Ahí ya Abraham estaba dispuesto. Ya, Señor, aunque con lágrimas ya lo voy a degollar. No, Abraham, espérate, no lo hagas. Así le dice el ángel. No lo hagas. Lo detuvo a tiempo. Dios llega a tiempo. Esto también nos habla de que Dios nos permite sufrir hasta el último, donde nosotros decimos, ay, Dios no llegó, y el Señor ahí llegó. Cuando ya está la bala cerca, y ahí llegó el Señor. ¿Sí? Ahí llegó. Dios es preciso. Dios llega en el momento exacto, en el momento perfecto, a tiempo. Así es, hermano. ¿Pero para quién? Para todos los hombres. Para el que verdaderamente le cree y le ama, hermano. ¿Y quién es el que le cree y le ama? Aquel que se sacrifica y se esfuerza, hermano. No esos que andan medio moribundos ahí. No, hermano. Aquel que le ama y se sacrifica. Por eso, amado hermano, mire lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Mire, por eso es que le dije que Dios no iba a permitir que Abraham le corte el cuello a su hijo. Mire, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia, hermano. Más que los holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Justamente lo que iba a hacer Abraham. ¿Ya? Mire, hermano. Pero Dios permitió eso porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar Abraham. Y eso es lo que quiero que usted lo entienda esta mañana. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Amén. Bien por los que entienden. Punto siguiente. Punto G. La sustitución sacrificial. Punto G. La sustitución sacrificial. Bueno, como ya vimos en el punto anterior, mire que a pesar de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo a tiempo y ahora Dios le dice, por cuanto tú me fuiste fiel, mire lo que dice el Señor, hermano, por cuanto tú me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. En el momento que hizo el Señor, bueno, toma la provisión. Ahí demuestra Dios que es nuestro proveedor. ¿De dónde le sacó ese corderito? O ese carnero. ¿De dónde? Porque Isaac le dijo, ¿y dónde está pues el instrumento del sacrificio? No había. Ante la mirada humana no había. Y donde no hay, el Señor pone. ¿Ah? Por eso es que nosotros no debemos confiar en nuestras capacidades, hermano, porque nosotros tenemos una mente limitada. Amén. Pero Dios nos da donde es imposible obtener algo. Donde no había nada. Cuando Abraham da la vuelta, ahí estaba el carnero. La provisión del Señor ahí, frente a él. Se había quedado enredado. Mire, hermano. Y por eso, hermanos, este punto nos enseña que Dios es nuestro proveedor por excelencia. No debemos nunca dudar de ello, hermano. De ahora en adelante ya no quiero ir ningún hermano que ¿y qué comeré el día de mañana? No tengo nada. No, hermano.
Así se come una tortilla de verde con un huevo frito, que por cierto yo me voy a comer ahí de mi hermana, a veces una tortillita de verde, muy rico. Pero, pobre el plato, pero nutritivo, hermano. Sí, hermano. Pero comemos, hermano. Dios nos regala, Dios nos da. Oiga, ¿sí sabe que voy a alejarme un poquito del punto? Y estaba escuchando justamente un comentario de un cristiano, que el deseo del Señor nunca fue hacernos trabajar. Si ustedes se dan cuenta, y es verdad, hermano, si ustedes se dan cuenta, Adán y Eva no trabajaban. Ellos, por eso se llamaba paraíso, hermano. ¿Dónde viene a trabajar Adán y Eva? Fuera del paraíso. Y esto nos enseña, hermano, que Dios no nos levantó para estar preocupados en el trabajo. ¿Sabe por qué le digo? Porque ¿quiénes de ustedes y yo como padres queremos que nuestros hijitos trabajen? Obviamente ya trabajarán, pero cuando sean adultos, pero cuando son niños, ellos dependen de nosotros. Y nosotros, aunque seamos viejos, seguimos siendo los pequeñitos del Señor. Y Dios no quiere que nosotros estemos preocupados de qué nos vamos a poner. Él nos da todo, pero con una cosa: obediencia y adoración a su nombre. Mira, hermano, estas son las cosas que nosotros no meditamos. Por eso es importante este tipo de enseñanzas, aunque parezca solo historia, pero es interesante para nuestra vida, hermano. Entonces, hermanos, Abraham e Isaac reciben ya la provisión del altar y ahora sí, con eso van y ejercen el sacrificio, hermano. Hacen el sacrificio y Abraham quedó contento. ¿Por qué? Porque no solamente recibió el sacrificio, su hijo había estado intacto. No fue necesario sacrificar a su hijo. Y él supo que cumplió la voluntad del Señor, que eran más puntos todavía para él, hermano. Si se dan cuenta, hermano, cómo todo vale la mano. Entonces, amados hermanos, si nos vamos a 1 de Pedro 3:18 como referencia a esto, ¿qué es lo que nos dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. 1 de Pedro 3:18. Amén, hermanos. Siguiente punto: la confirmación del pacto. Hermanos, debido a esta acción, Dios juró por sí mismo bendecir a Abraham, hermano. Hay niveles de bendición y autoridad espiritual que solo se desbloquean tras la obediencia radical, más que nada de Abraham. La promesa pasó de ser una intención a un juramento divino irrevocable, hermano. O sea, hermano, con esto no era por el sacrificio que Dios confirma el pacto. Era por la fe que Abraham le tuvo a Dios que el pacto se confirma. Es por fe. Ahora sí, Abraham, como fuiste fiel a lo que yo te exigía, voy a multiplicar tu descendencia a través de ¿quién? De Isaac. Mire lo grandioso que es Dios, hermano. A través de Isaac, Dios ya iba a multiplicar la descendencia de lo que le había prometido en el capítulo 12 del libro de Génesis. Por eso, hermano, Dios nunca falla. Dios es perfecto. Y esto no nos debe generar duda a nosotros. Amén, hermanos. Bien. Siguiente punto: la dimensión profética. El punto I, ¿no? ¿No hay referencia? Bien, ya. Santiago 2, verso 22. Santiago 2, verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Esta vez sí, en Abraham habían las obras, pero las obras en obediencia a la orden de Dios, al mandato divino.
Bien, ahora sí, punto I, dimensión profética. La dimensión profética. El monte Moriah, donde se estableció dichos sacrificios, ya no de Isaac, sino del carnero que Dios provió, es la misma geografía donde siglos después Salomón construiría el templo de Jerusalén. Y cerca de donde Jesús sería crucificado. Lo que Abraham hizo es figura, Dios el Padre lo hizo en realidad. Él no escatimó a su propio hijo. ¿Se dan cuenta? Lo que Abraham vivió era lo que más adelante Dios lo iba a cristalizar en Cristo Jesús. Que gracias a ese sacrificio, hoy ustedes y yo contamos con la esperanza para salvación de vida eterna. Todos los evangélicos contamos con esa opción de esperanza. Mira cómo digo, opción de esperanza. Pero no todos llegaremos a la meta final, hermano. Sí, porque en la meta final llegarán los que perseveran, los que luchan, los que se sacrifican. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí nos estamos sacrificando por llegar a la meta? Amén. Le estamos predicando a los vecinos, le estamos predicando en nuestras casas, le estamos predicando a donde vamos, de repente al mercado, las que van al mercado, están predicándole a la de la tienda, a la del negocio, no sé. Amén. Por eso es importante, hermano. No hay excusa para no hablar de la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, amados hermanos, esto que pasó con Abraham, años después se vería reflejado en la figura de Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Y esto lo tenemos referenciado con Romanos 8:32. Romanos 8:32, que dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La historia de Génesis 22 es una sombra de la cruz. Lo que pasó con este capítulo 22 es una sombra de lo que iba a pasar más adelante. Si Dios fue capaz de entregar lo más valioso que tenía, a su Hijo, por amor a nosotros, tenemos la garantía absoluta de que nos dará cualquier otra cosa que necesitemos para nuestra vida y piedad. Claro, hermano. Si Él no escatimó a entregar a su Hijo en rescate nuestro, ¿cómo no nos va a dar una sanidad de un cáncer? ¿Cómo no nos va a dar una sanidad de un SIDA? ¿Cómo no nos va a devolver la vista si estamos ciegos? ¿Cómo no nos va a quitar el alcoholismo si somos alcohólicos? ¿Cómo no nos va a quitar la drogadicción si somos drogadictos? ¿Cómo no va a quitar, oiga, la homosexualidad de un homosexual que se hizo la operación, hermano? Dios le vuelve a poner un cuerpo nuevo, porque Dios las cosas cuando las hace bien y las vuelve nuevas. Entonces, amados hermanos, con Dios todo es posible. Por eso el grado de nuestra fe, en lugar de menguar, debe aumentar. Amén, hermano. Amén. Y en conclusión, amados hermanos, Génesis 22 no es solo una historia antigua, es un mapa para la vida cristiana victoriosa. Hoy, al igual que Abraham, somos llamados a subir nuestro propio Moriah, entregando nuestros ídolos. ¿Cuáles son sus ídolos, hermano? De ahí respóndase solito. ¿Cuáles son sus ídolos? Eso debe de entregar allá arriba. Despréndase de esos ídolos. Si su ídolo es su hijo, su hija, despréndase. Despréndase en el nombre de Jesús, despréndase. No le digo no deje de amarlo. Ámelo, pero no lo ponga en primer lugar. El hijo ni la hija podrán ocupar el lugar que le corresponde única y exclusivamente a nuestro Dios. Porque en mi corazón el primer lugar es de Cristo. No sé en el suyo, hermano. No sé en el suyo.
Por eso que usted no me ve a mí todo desganado ahí en un culto. Hasta cuando predica el hermano Ale, yo no estoy. El hermano Ale siempre me ve que yo estoy atendiendo cada palabra, hermano. Pero ahí veo algunos que no hacen un esfuerzo por no bostezar, pero la boca se les estira, hermano. Bosteza para adentro, hermano. Hermano, ¿quiere un consejo? Venga durmiendo 3 horas antes. Venga durmiendo. Pero no, hermano, unas 3 horas, cosa que aquí ya le dé hasta coraje dormir, hermano. Y yo creo que capaz que si viene durmiendo las 3 horas, todavía sueño le da aquí, hermano. Bien, hermanos, entonces, Dios da la promesa también para la iglesia, que es clara, hermano. Dios es nuestro proveedor en todo tiempo, iglesia del Señor. Aprendamos a confiar en Él, hermano. Nunca menguemos por ningún bien material, ni por necesidades económicas. No menguemos, hermano, sigamos adelante, porque Dios proveerá de la manera que usted y yo menos pensemos. Amén, hermano. Amén. Que la paz del Señor sea con todos. Muy temprano. Excelente.